la más cordial bienvenida al doctor Sven Luna Escalante, abogado por la Universidad San Martín de Porres y estudios en la Maestría de Derecho Registral y Notarial en la misma casa de estudios. Ha sido presidente de la quinta sala del Tribunal Registral, sede Arequipa, vocal suplente del Tribunal Registral, gerente de propiedad inmueble de la zona registral número 9, sede Lima, gerente registral de la zona registral número 13, sede Tacna, y abogado certificador de la zona registral número 9, sede Lima. Actualmente es registrador público de la zona registral número 9, sede Lima. Ha publicado los libros La publicidad registral, Instrumento de certeza, comentarios al reglamento de publicidad registral y temas claves en la casuística registral, nuevas perspectivas. El doctor Sven Luna expondrá la conferencia titulada Publicidad registral vinculada al acceso a la información. Doctor Luna, gracias por acompañarnos y bienvenido. Lo escuchamos. Señores participantes a nivel virtual, señores participantes a nivel presencial, amigos todos. Tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema que de manera ilustrativa ya nos ha planteado la doctora Gloria Torres. Pero antes, 3 puntos saltantes. Mi agradecimiento a la Subdirección de Capacitación y a la zona registral número 4, sede Iquitos, por haberme convocado en esta reunión académica. Segundo, y creo que es lo más importante también, mi reconocimiento por haber abordado este tema. Desde ya les digo y les manifiesto que si bien no es lo mismo, es claro, es manifiesto que la publicidad registral es una derivación o una manifestación del acceso a la información. Tercero, yo de manera lacónica, de manera breve, voy a dar algunos alcances, quizás teórico, de lo que es la publicidad registral a nivel de registro, a nivel de superintendencia, a nivel de certificador, abogado certificador o registrador público. Por eso, lo que quizás voy a hablar en estos momentos no es nada extraordinario. Lo que voy a hacer es quizás hacer un recuerdo de lo que es la publicidad material, de lo que es la publicidad formal. Miren, la publicidad registral, vamos a verlo desde 4 puntos y son los siguientes. Miren, ahí tenemos la norma superior, la norma sustantiva, la norma reglamentaria y la norma supletoria. Ya varios ponentes nos han hablado de ese famoso artículo 5, inciso 2, que nos garantiza la Constitución Política del año 93 a todos nosotros, a todos los ciudadanos. Nos garantiza algo muy sencillo, el derecho fundamental, el derecho constitucional ¿de qué? De que podemos acercarnos a las diferentes instituciones públicas a solicitar, ¿qué cosa? Alguna información que estas instituciones públicas conservan. Pero la Constitución también ha detallado bajo qué características, y esas características también son aplicables a nivel registral, como es, sin expresión de causa. Ya hemos escuchado que cuando se habla sin expresión de causa, es que cuando nos acerquemos a una institución pública, en este caso al registro público, en este caso a la SUNAR, no tenemos por qué explicar cuáles son los motivos del requerimiento de esa información. Por ejemplo, si yo solicito un certificado registral inmobiliario, quizás lo estoy solicitando porque quiero o pretendo obtener un crédito hipotecario. Si yo pretendo y solicito un certificado de gravamen, quizás sea porque voy a iniciar un proceso de ejecución de garantía hipotecaria. Si yo solicito un certificado de vigencia de poder, quizás solicito, ¿por qué lo solicito?
quizás que como consecuencia de ese certificado de vigencia de poder, voy a ejercer alguna representación de ¿quién? De mi poder dante. Esas justificaciones que he dicho en cada uno de esos servicios, ¿tengo que manifestarlo? ¿Tengo que decirlo? ¿Tengo que exteriorizarlo en un formulario de publicidad? La respuesta la tienen todos. Es no. Otra característica de poder acercarnos a los registros públicos es que se debe otorgar dentro del plazo reglamentario. La Constitución habla de un plazo legal, que para nosotros es un plazo reglamentario. Me acuerdo desde hace quizás 15 años que siempre se dijo que, por ejemplo, en los certificados compendiosos, incluso ahorita está regulado en el Reglamento General de los Registros Públicos, que normalmente los CRI, los certificados de gravamen se otorgan dentro de un plazo máximo de 3 días. ¿Cierto? Claro, si alguien me pide un certificado de gravamen, un certificado CRI de una partida de más de 1000 páginas, de más de 500 páginas, por supuesto que ese servicio no podría otorgarse dentro de un plazo de 3 días. ¿Por qué? Porque el trabajo es tedioso, engorroso respecto a esa partida registral. Y por último, ¿qué dice la Constitución? También llevado al registro, que el acceso a la información, en este caso, la publicidad registral, supone ¿qué cosa? Un costo. ¿Y ese costo qué cosa es? En nosotros, en la SUNAR, en los registros públicos, es las tasas registrales. Luego de este desarrollo pequeño de lo que es la Constitución en relación a los servicios de publicidad formal, en relación a los servicios de publicidad registral, nos vamos a la norma sustantiva. ¿Y qué nos dice la norma sustantiva? Para mí, y quizás discrepando con la doctora Raquel, que en su momento lo voy a decir, para mí el 2012 no se le puede llamar principio de publicidad, pero al menos lo que dice el 2012 es que se presume sin admitir prueba en contrario que todos tenemos conocimiento de las inscripciones. Y por ese artículo muchos dicen que todos conocemos el conocimiento de las inscripciones. Esa versión, esa afirmación en mi concepto, modestamente puedo decir que no es correcto. Lo que garantiza este 2012 no es que todos tengamos conocimiento efectivo de las inscripciones, sino la interpretación correcta que tiene que darse es que tenemos posibilidad de ¿qué? De conocer. Porque si nosotros afirmamos que todos tenemos conocimiento de las inscripciones porque un título tuvo acogida, ¿eso qué quiere decir? Que en base a este artículo, ¿qué cosa quiere decir? Que hoy día, entre las 8 y quizás 5 de la tarde, se han producido un sinnúmero de calificaciones positivas. Han tenido mucha acogida. ¿Eso qué quiere decir? Que se han materializado en las partidas ciertos asientos registrales. Me pregunto, hoy siendo las 5:30, creo, de la tarde, ¿tenemos conocimiento de las inscripciones? No, ¿no es cierto? Es una ficción, pero de alguna manera hay ficciones que lo podemos asumir, pero en este caso yo creo que es una ficción irreal, porque cuando yo inscribo hoy día a las 3 de la tarde, yo no sé qué hace mi compañero en el sentido al dar acogida a registrar un título, porque yo no sé qué actos o qué títulos o qué contratos ha tenido acogida. Ya hemos dicho la norma superior, la norma sustantiva y tenemos la norma reglamentaria. Antes de la dación del reglamento de publicidad, la norma matriz para todos los operadores de la publicidad registral, ¿qué cosa era? El Reglamento General de los Registros Públicos. Hoy por hoy, entre paréntesis, la Constitución para todos los operadores registrales vinculados al área de publicidad es el Reglamento de Publicidad Registral desde el año 2015. Y por último, la norma supletoria. ¿Y qué nos dice la norma supletoria? Que todas las instituciones públicas tienen que ofrecer las condiciones necesarias para que cada uno de nosotros podamos acceder al contenido de la información registral. Y por supuesto, la SUNAR va a la vanguardia. Por ejemplo, con la atención, por ejemplo, de los títulos digitales y, por ejemplo, con la atención del servicio de publicidad registral en línea.
en cuanto al enunciado de este párrafo, no es una creación mía. Simplemente estoy recogiendo lo que alguna vez Antonio Paú Pedrón, en su libro Práctica Registral, dijo lo siguiente. Lo que yo estoy tratando es tener una visión más o menos teórica de lo que tendemos a entender lo que es la publicidad registral. Miren, ¿qué dice Paú Pedrón? Para entablar cualquier relación jurídica se requiere el máximo de certeza sobre su presupuesto. ¿Qué quiso decir Paú Pedrón? Por ejemplo, si yo pretendo adquirir un derecho de propiedad de alguna persona que pretende transferirme, ya sea a título de compraventa, ya sea a título de donación, yo tengo que verificar que efectivamente sea titular, ¿no es cierto? Estamos hablando dentro del ámbito registral, porque nosotros nos movemos dentro del ámbito registral. Si yo pretendo comprar un inmueble por el cual el vendedor me manifiesta que este inmueble está libre de cargas y gravámenes, porque yo como abogado prefiero comprar un inmueble libre de cargas y gravámenes, ¿qué tengo que hacer? Diligentemente verificar que este vendedor, efectivamente, su inmueble no está afecto a ninguna carga, ¿no? Y acá sí me van a comprender mucho mejor. Si yo pretendo comprar un inmueble de un representante que manifiesta tener la representación, que manifiesta tener las facultades de disposición, ¿qué debo verificar? Si efectivamente tiene esas facultades. Entonces, para yo tener certeza y tener seguridad de que ese inmueble efectivamente es de mi vendedor, ese inmueble no tiene ninguna carga o gravámenes, y además el representante tiene las facultades suficientes para disponer, yo diligentemente, ¿a dónde recurro? A los registros públicos. Y en esencia, ¿a dónde? Al servicio de la publicidad registral. Entonces, nos preguntamos, ¿qué herramienta tenemos los ciudadanos para poder celebrar un acto jurídico o un contrato? ¿Qué herramientas nos otorga el Estado para poder contratar sin ningún temor? O quizás, ¿qué instrumento nos otorga el Estado? ¿Para qué? Para que los actos celebrados por mi persona sea inatacable. Siguiente, por favor. La respuesta la tenemos en la publicidad registral, que no es otra cosa que el medio más adecuado para contratar sin ningún temor. Esta publicidad registral, compañeros, amigos, ¿qué implica? Una investigación en los antecedentes registrales. Hemos hablado del acceso a la información, hemos escuchado del acceso a la información, hemos escuchado sobre el tema de la publicidad registral, y la pregunta sería, ¿qué es la publicidad registral? ¿Tiene un concepto teórico la publicidad registral? ¿O por ser publicidad registral, tiene un concepto práctico? Miren, que este concepto es un concepto quizás recogiendo la normativa del reglamento de publicidad registral. Pero yo digo lo siguiente, que la publicidad registral es un sistema, como ven ahí en la lámina, ordenado, organizado, que tiene por finalidad exteriorizar. No se olviden, la publicidad registral tiene por finalidad divulgar, ¿qué cosa? Exteriorizando las situaciones jurídicas incorporadas al registro, posibilitando, ¿qué cosa? Su conocibilidad. No digo posibilitando su conocimiento efectivo, sino su posibilidad ¿de qué? De conocer. Cuando yo digo que la publicidad es un sistema ordenado y organizado, ello significa, ¿qué cosa? Que la publicidad, por ejemplo, no está en manos, no estamos en manos de la actividad privada. ¿En manos de quién está? En manos del Estado. ¿A través de qué? A través de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Segundo, cuando yo digo que la publicidad registral está referida a la exteriorización de las diferentes situaciones jurídicas incorporadas, no significa que la publicidad se limita solamente a las partidas registrales,
también la publicidad registral se extiende, por ejemplo, a los títulos archivados. Y vuelvo a repetir, una característica propia del concepto de publicidad registral es la cognoscibilidad. Vuelvo a repetir, y la cognoscibilidad, ¿qué me garantiza? Me garantiza no conocimiento efectivo, sino posibilidad de conocer. Miren, cuando yo digo, atentos acá, cuando yo digo que la publicidad está referida a la exteriorización, a la divulgación de las diferentes situaciones jurídicas incorporadas al registro, estoy queriendo decir que la publicidad está referida a los efectos que produce un asiento de inscripción y no al acto, al contrato o al título que tuvo acogida registral. ¿Cómo es esto? A ver, miren, ahí he puesto unos ejemplos. Si yo doy acogida, supongamos, en el registro de personas naturales, si yo doy acogida a una unión de hecho, si yo doy acogida a una unión de hecho se inscribe la unión de hecho se inscribe la unión convivencial, pero el registro no está publicitando a través de esa acogida, ¿qué cosa? La unión convivencial. Eso no publicita el registro. Cada vez que alguien pide una copia literal de una partida registral y verifica que hay una unión convivencial entre María y José, ese ciudadano quiere verificar esa unión convivencial o quiere tener otra información. Cuando se da acogida a una unión de hecho, lo que el registro está publicitando es que dos personas, de hecho, de diferente sexo, están sujetas a ¿qué cosa? A una sociedad de bienes. Si yo doy acogida registral a una anotación preventiva de sucesión intestada, en el registro de sucesión intestada, registro está inscribiendo, dando acogida a la declaración de defunción de una persona natural, no está dando acogida a eso. Si bien es cierto, se inscribe la anotación preventiva, todos sabemos qué cosa, que por los efectos de la inscripción, lo que se está publicitando, ¿qué cosa es? La extinción de un poder. Si yo solicito, si yo inscribo un contrato de mandato o inscribo un poder, de hecho, inscribo un contrato o inscribo un poder, pero lo que publicita registro como consecuencia de los efectos de la inscripción es ¿qué cosa es? Es que determinada persona tiene ciertas facultades. Y comenzando con el primer ejemplo, yo puedo dar acogida a una compraventa, yo puedo dar acogida a una donación, a una permuta, pero cuando se da acogida, registro no publicita la compraventa, la permuta o la donación. Lo que registra, publicita a través de los efectos de la inscripción, ¿qué cosa es? ¿Quién es el nuevo titular de determinado inmueble? Así por así podemos ver que si bien es cierto, nosotros damos acogida a registrar a un sinnúmero de actos o a un sinnúmero de contratos, registro no publicita esos actos, registro no publicita esos contratos. Lo que publicita a través de los operadores registrales, en este caso, los abogados certificadores, son los efectos que producen dichas inscripciones. Correcto. ¿Cuáles son los efectos de la publicidad? Hay una publicidad material y hay una publicidad formal. Y este es propio del desarrollo del artículo 4 y 5 del reglamento de publicidad registral. Acá, la esencia de la publicidad material es que los efectos de las inscripciones afectan a los terceros, teniendo conocimiento o no teniendo conocimiento. Si bien es cierto, el inciso A del artículo 5 habla de los efectos de la publicidad material con el rótulo cognoscibilidad, yo creo que en este extremo hay una equivocación, porque los efectos de las inscripciones es propio de la publicidad material y la cognoscibilidad intrínsecamente está relacionado con ¿qué? Con la publicidad formal. Por ahí
Debemos entender entonces que ese rótulo, ese título de cognoscibilidad no debe estar enmarcado dentro de un marco teórico de la publicidad material, sino de ¿qué? De la publicidad formal. Otro efecto de la publicidad material es el efecto legitimador. Si yo detecto, si yo me voy a agenciar de la información registral y verifico que José Pérez es titular de un inmueble, efectivamente José Pérez está legitimado ¿a qué? A actuar de acuerdo a ese derecho inscrito. Por tanto, si eso lo llevamos a la publicidad formal, a la publicidad registral, si José Pérez me presenta un certificado registral inmobiliario, yo no tendré duda en que él es titular, porque el documento que me muestra es un documento otorgado por el Estado, otorgado por la SUNAR, otorgado por el registrador, otorgado por el abogado certificador. Por tanto, como consecuencia de ese certificado registral inmobiliario, yo tengo la seguridad que si compro, contrato bien, contrato con certeza, contrato con seguridad jurídica. Por tanto, el papel que hoy por hoy tienen los abogados certificadores en nuestro país es una labor titánica, es una labor saludable. ¿Por qué? Desde ya les digo, los registradores públicos no somos los únicos que calificamos, los abogados certificadores también califican, porque los abogados certificadores califican no títulos, califican las situaciones jurídicas incorporadas en una matriz. ¿Cuáles son los efectos de la publicidad formal? Y he puesto los dos grandes efectos, y el principal es el siguiente, y que lo repito nuevamente, los efectos de la publicidad formal es que garantiza posibilidad de conocimiento y no conocimiento efectivo. Ese es un cuadro sinóptico en que yo señalo que la publicidad material, por más que el reglamento en el artículo 5 hable de los efectos de la publicidad material, no significa que los efectos de las situaciones incorporadas al registro, a una partida registral, sea como consecuencia de lo dicho por el reglamento de publicidad registral. Hoy por hoy no debe quedar duda que los efectos de las inscripciones provienen ¿de qué? De la norma sustantiva del Código Civil y específicamente en los artículos 2012, 2022 y 2013, principio de legitimación. Y por último, el efecto como cuadro sinóptico, posibilidad de conocimiento. Hoy por hoy, antes teníamos que la publicidad estaba regulada esencialmente en esos 15 artículos que por siempre estuvo regulada en el Reglamento General de los Registros Públicos. Pero como dije hace unos minutos, hoy por hoy la norma constitucional, entre comillas, la norma sustantiva, la norma macro de todo abogado certificador, lo tenemos en el reglamento de publicidad registral. Voy a afianzar quizás un minuto más sobre este tema. Se dice, se manifiesta por muchos años al mal llamado principio de publicidad. No me acuerdo el autor ahorita nacional, por si acaso. Este autor nacional, ¿qué dice? Los principios registrales son las características o rasgos fundamentales de un determinado sistema registral. Y estos son los medios para alcanzar la finalidad de la publicidad registral. Esto es, la seguridad jurídica. Por tanto, estemos en un sistema de transcripción, estemos en un sistema de inscripción, estemos en un sistema declarativo o quizás en un sistema constitutivo, todos esos sistemas apuntan ¿a qué? A exteriorizar, a divulgar, a publicitar. Por tanto, considerar como sendero que la publicidad llega a ser un principio, a mi modesto entender, no es correcto. Todos los principios apuntan ¿a qué? A obtener seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica, ¿cómo se obtiene? ¿A través de qué? De la publicidad registral. Por tanto, yo considero y repito que la interpretación correcta del 2012 es posibilidad de conocimiento. Acá hay un detalle
y lo hemos escuchado en las excelentes ponencias que hemos escuchado. Toda persona puede solicitar sin expresión de causa los servicios de publicidad, salvo disposición contraria. ¿Cuáles son los supuestos por el cual se puede limitar el acceso a la información? Ya lo hemos escuchado. Cuando ciertas normas legales lo prohíban. Cuando afecta la intimidad, y hay un detalle más, y eso no lo he visto a nivel registral. La Constitución Política del Estado habla cuando potencialmente se puede afectar la seguridad nacional. A veces me pregunto, ¿no? Divagando. Imaginémonos por ahí, encontremos una partida registral difícil, pero quizás seré acogida a la fábrica de una base militar de Arequipa, ¿no? Y alguien podría pedir copia literal. Podríamos poner en riesgo la publicidad, podría poner en riesgo la seguridad cuando de manera libre otorgamos una copia simple o una copia literal, ¿no? Siempre estamos atentos a las prohibiciones legales o a la afectación a la intimidad personal, pero no nos hemos puesto el supuesto que si hay información registral que puede potencialmente afectar ¿a qué cosa? A la seguridad nacional. Por tanto, cuando se dice que toda persona puede solicitar información de los antecedentes registrables, llámese partidas, llámese títulos archivados, etcétera, etcétera, ¿qué quiere decir? Que la publicidad en nuestro país es una publicidad abierta. ¿Por qué? Porque es una publicidad abierta. Porque su acceso, ¿qué cosa significa ello? Que no tenemos que expresar causa alguna, a diferente de otros sistemas registrales, como es el sistema español, como es el sistema alemán, donde al menos se exige que cuando tú solicites un servicio de publicidad, tienes que hacer mención del interés que tienes por ese servicio. Repito, la publicidad que tenemos en el país es una publicidad abierta, todo podemos acceder. Sin embargo, hay excepciones, la ley hipotecaria española, el sistema alemán, etcétera. Y hay dos casos siempre que se habla, cuando ciertas disposiciones legales así lo manifiesten o cuando potencialmente afecte a la intimidad. Este es un cuadro que ya lo hemos visto anteriormente y que de alguna manera alguien ya lo ha exteriorizado. Un ejemplo claro que ciertas disposiciones le prohíban un acceso a la información, que es el caso de los testamentos, ¿no? Cuando el testamento no está ampliado, no puedes tener ni un certificado compendioso, ni un certificado literal, ni una copia simple, salvo que el propio testador en vida lo solicite. Y el caso de la afectación a la intimidad. Yo ya no quiero desarrollar este tema porque quizás hemos escuchado muchas exposiciones relacionadas a la afectación a la intimidad, con el caso, por ejemplo, de la homosexualidad sobreveniente al matrimonio, etcétera, etcétera. Pero creo que a través de estas exposiciones de un sinnúmero de expositores que hemos tenido hasta hoy día, es claro que estamos teniendo o estamos tratando de que tener un poco de mayor reparo en la información que día a día estamos otorgando, porque sin darnos cuenta, quizás estemos afectando a muchos ciudadanos divulgando la intimidad de cada persona. Solamente quiero que me permitan leer un minuto sobre ese tema en relación a esa posibilidad abierta que tienen los ciudadanos al servicio de publicidad y que de alguna manera nos pueda ayudar a reflexionar. Como se puede decir, este es un mensaje a la conciencia. Este es un señor chileno y que lo he extraído de la revista Fojas. Este señor chileno en relación, Raúl Cristi. Este señor chileno dice lo siguiente: al revisar nuestro sistema registral inmobiliario en lo que respecto a la publicidad formal, entendí de esta como el acceso a la información que publica el registro, es posible que nos llame la atención la excesiva libertad existente para cualquier persona pueda acceder a él.
Y no solo se permite que cualquier persona pueda obtener información del contenido íntegro de lo que el registro publica, sino que además se permite consultarlo y tomar los apuntes que se crean necesarios, es decir, pueden materialmente examinarse todos los libros, tanto principales como auxiliares. No es necesario que el solicitante sea titular de los asientos registrales, ni tampoco que acredite su interés legítimo para acceder a ellos, como ocurre en otras legislaciones. En efecto, la situación descrita anteriormente contrasta con lo que ocurre con sistemas registrales que tienen como más avanzados que el nuestro, como por ejemplo el sistema alemán o el español, que exigen que el interesado acredite un interés legítimo para acceder al contenido del registro. Por tanto, en los países, por ejemplo en Chile, ya están tomando mayor conciencia y mayor revisión del acceso a la información registral, porque potencialmente a través de un título que quizás desconozcamos pueda afectar la intimidad personal. Hoy por hoy, por ejemplo, se tiene restringido los títulos archivados respecto a títulos que ingresan al registro personal, ¿cierto? Respecto a títulos del testamento, respecto al registro de personas naturales. ¿Eso qué quiere decir? Si alguien pide un título archivado ingresado al registro personal, significa que tendríamos reparo y observaría, no observaría, sino antes de dar el servicio tendríamos que revisar si efectivamente ese título puede afectar a la intimidad personal. La pregunta es si hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Hay adjudicaciones en un proceso de divorcio? Sí. ¿O no? En un proceso de divorcio puede haber adjudicaciones en favor de la perjudicada. Sí, cuando hay una separación de hecho por más de 4 años. Muchas veces el juez, de acuerdo al Código Civil, o puede adjudicar inmueble o puede indemnizar, ¿no es cierto? Esos títulos pueden de alguna manera ir directamente al registro predial, al registro de propiedad inmueble, o no puede ir. Sabemos que todo divorcio se inscribe en el registro personal y puede ingresar un título de divorcio, ¿cierto? Incluso en ese divorcio se habla de la causal, ¿no es cierto? Por tanto, si alguien nos pide una copia literal de ese título archivado que ingresó al registro de personas naturales, esto es al registro personal, y tuvo acogida registral, vamos a tener reparo en otorgarlo, ¿no es cierto? Pero puede ocurrir que ese título archivado que habla de la culpabilidad de uno de los cónyuges también ingrese como título. Esto es, que el ciudadano haya obtenido 2 partes judiciales. Primero ingresa el divorcio a personas naturales. Luego ese mismo parte judicial lo ingresa al registro de propiedad inmueble. La pregunta es, si yo no puedo obtener copia literal a través del título que ingresó al registro personal, puedo sacar la vuelta a la ley y puedo obtener una copia literal de ese título que no ingresó al registro personal, sino al registro de propiedad inmueble. Y el servidor del área de archivo dirá, este es un título de registro de propiedad, y no se va a tomar el tiempo de decir, y quizás hay algo que falta a la intimidad, porque en el chip del operador del archivo registral puede decir, todo título que ingresa al registro personal de personas naturales, al registro de testamento, tengo que tener una previa revisión, pero el registro de propiedad inmueble puede ahí irnos de las manos. Por tanto, hay que tener mucha tingencia respecto a esta clase de títulos de copia literales. Estas son las causales, ya no lo vamos a repetir, algunos de manera satisfactoria ya nos han explicado los supuestos donde uno puede potencialmente afectar a la intimidad personal, etcétera, etcétera. ¿Quiénes pueden solicitar alguna información cuando afecta a la intimidad personal? De hecho, el mismo titular, pues. Si yo soy el culpable del divorcio, es más, a mí se me probó la homosexualidad sobreveniente al matrimonio, ¿puedo tener yo acogida este título archivado? Sí, pues, porque yo soy el titular registral. El representante con poder especial, etcétera, etcétera. Estos cuadros de alguna manera son extracciones del reglamento de publicidad registral y no quiero repetirlo, simplemente es un cuadro ejemplificador para tener un concepto, una visión rápido de cómo está considerada, cómo está normada la publicidad dentro del Reglamento General de los Registros Públicos. Algo muy sencillo.
a la siguiente. Estos son los antecedentes. Como me quedan 4 minutos, voy a decir lo siguiente. La publicidad registral en nuestro reglamento de publicidad registral está dividida en 2 facetas. En la publicidad simple y en la publicidad certificada. Dentro de la publicidad simple tenemos la exhibición, tenemos la visualización, tenemos las copias informativas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, dentro de la exhibición, que es un servicio de la publicidad simple, al otorgarse ese servicio, ¿el ciudadano se lleva algún documento? Cuando ofrecemos un servicio de exhibición como parte de la publicidad simple, ¿registro le otorga un documento al menos uno y este ciudadano se lleva a su casa algo? No, porque la exhibición, ¿qué cosa significa? La lectura, por ejemplo, ¿de qué? Del título archivado. Y esto sucede también con la visualización de los títulos archivados digitalizados o de las partidas registrales. A lo mucho que puede tener un ciudadano es hacer algunos apuntes cuando visualiza una partida, cuando visualiza un título archivado. Por tanto, esto es lo de lo que es la publicidad simple. Y respecto a la publicidad certificada, y quizás muchos de ustedes saben, esta ha sido subdividida en los certificados literales o los certificados compendiosos. Finalmente, hay mucho por hablar, pero quiero terminar con los certificados compendiosos. No hay que olvidar que los certificados compendiosos no es un resumen, no es un extracto de las partidas registrales. Y esto es una repetición de muchas y quizás hasta décadas, mínimo 2 décadas. Siempre se ha dicho que los certificados compendiosos es un extracto, un resumen de las partidas, y eso es incorrecto, porque si efectivamente asumimos que ello es verdad, entonces no tengamos ni abogados certificadores ni registradores públicos para otorgar un certificado registral inmobiliario. No tengamos un abogado registrador para emitir un certificado de gravámenes. Tendríamos que llamar a otras profesionales de otras áreas que tengan capacidad de ¿qué? De resumen, que tengan capacidad de ¿qué? De extracción. Considero, y vuelvo a repetir, que los certificados compendiosos constituyen la esencia del registro, sin dejar de lado la publicidad simple. ¿Por qué? Porque a través de los certificados compendiosos, los ciudadanos, los administrados, solicitan al Estado, y a través de la SUNAR, y a través del abogado certificador o registrador público, que nos informen en forma concreta la situación jurídica respecto a una partida registral. Por eso es, y vuelvo a repartir, y comparto lo que alguna vez ya Jorge Ortiz Pasco lo ha dicho, la calificación registral, ¿desde qué? Desde la publicidad registral. Quiero terminar esta exposición, me imagino que me queda 1 minuto, para saludar a la organización de este evento y a la distancia saludar de manera especial a las personas, a nuestros compañeros vinculados al área de publicidad. Saludo a los abogados certificadores. ¿Por qué? Porque ellas son la esencia del registro. Y ustedes dirán, ¿por qué la esencia? Porque a través de ellos nos manifestamos. Nosotros somos, o a través de la información que ellos día a día otorgan a través de los certificados compendiosos, son muestra viva de que el Estado existe a través de las certificaciones que tienen ellos cada día. Espero que esta actividad académica haya sido de su agrado. Espero haya colaborado con la organización, con esta actividad. Hubiésemos querido hablar más. Hemos pasado rápido las láminas, pero son 40 minutos y parte del protocolo es respetar los 40 minutos. Muchas gracias por su paciencia. Disculpen si cometí un error. Disculpen si no coincidimos, porque hay marcos teóricos que yo de repente no coincida con ustedes, o quizás algunos,
pero es la mecánica del derecho y para eso estamos, para debatir, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Luna.